El día de hoy presentaremos antianginosos. Fármaco utilizado en la sintomatología de la angina de pecho debido a la reducción de flujo sanguíneo en el corazón. Este fármaco actúa en el músculo liso vascular cardíaco, ya que reduce la resistencia vascular periférica y en la hipertensión. Nos ayuda en la mejora del suministro de oxígeno al corazón, inhibiendo la corriente del marcapaso cardíaco. Fármaco utilizado en el tratamiento de angina de pecho, ya sea en la prevención, en lo agudo o en el tratamiento a largo plazo. Sustituye a otros medicamentos que no logran evitar la angina u otros padecimientos relacionados con el corazón. La angina de pecho es causada por la reducción de flujo sanguíneo al corazón, siendo su causa más frecuente la aterosclerosis. Tenemos tres tipos: la variable, que es la menos grave; inestable, que es la grave; y la estable, que es la menos común. Existen tres tipos de antianginosos: los nitratos, los bloqueadores B adrenérgicos y los antagonistas del calcio. Los nitratos son vasodilatadores, los cuales mejoran el flujo sanguíneo, permitiendo un mayor suministro de sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco, producida una relajación. Tenemos los derivados del nitrato, que son dinitrato de isosorbit, mononitrato de isosorbit, nitrito de amilo y la nitroglicerina. Para hablar de los derivados del nitrato, vamos a hablar primero de lo que es la precarga y la poscarga, haciendo mención que el corazón está compuesto por 4 cavidades, las cuales se cargan y descargan de sangre gracias al impulso eléctrico tanto de las fibras Purkinje así como del marcapasos fisiológico del corazón. Y esto a su vez nos ayuda a hablar de lo que es la precarga. Precarga, que es el estiramiento del músculo cardíaco previo a la contracción, es decir, es el volumen de sangre que llega a las cavidades. En cuanto a la poscarga, esta es la presión ejercida de las paredes del miocardio, que vence la resistencia que se obtiene a la eyección de la sangre expulsada hacia los vasos. Una vez explicada esta precarga y poscarga, hablaremos de los 4 fármacos que tienen su acción en dicha precarga y poscarga. Uno de los primeros derivados del nitrato es el dinitrato de isosorbida, fármaco utilizado para tratar o prevenir los ataques de angina de pecho, insuficiencia cardíaca o espasmo esofágico. Presentaciones en tabletas de 5, 10, 20, 30 y 40 miligramos. La sublingual de 2.5 y 5 y 10 miligramos. La cápsula liberación prolongada de 20 y 40 miligramos. Fármaco vasodilatador, reductor de la demanda de oxígeno al disminuir la precarga y poscarga. Distribuidor de flujo sanguíneo, reductor de la hipertensión. Su absorción intestinal, soluble en agua, eliminación vía urinaria y por heces. Contraindicado en pacientes con tratamientos de sildenafil o en pacientes embarazadas o de lactancia. Su reacción adversa puede ser cefaleas vascular, mareo transitorio, hipotensión ortostático, sudoración. Las precauciones que debemos tener con este medicamento son: en pacientes hipotensión severa con bradicardia, en pacientes con hipovolemia inducida por diuréticos, el tratamiento tendrá que ser con bastante precaución. No recomendado en niños, y tener especial precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. En cuanto a la sobredosis o ingesta accidental, se recomiendan los lavados gástricos en la ingesta reciente y solo si. Nuestro segundo derivado del nitrato es el moninitrato de isosorbit, fármaco utilizado en la profilaxis y tratamiento a largo plazo de la angina de pecho, insuficiencia cardíaca crónica o hipertensión pulmonar. Vasodilatador, que tiene un buen aumento del flujo sanguíneo y de oxígeno en el requisito en el miocardio. Su absorción es plasmática, es metabolizada en el hígado y de fácil eliminación urinaria o en heces. Contraindicado en pacientes alérgicos, en pacientes con insuficiencia cardíaca o tratamientos en sildenafil. En el embarazo
No está recomendado ya que está asociado a muerte uterina y neonatal. No recomendada en lactancia. En cuanto a las reacciones adversas, tenemos la transpiración excesiva, la palidez, la hipotensión severa y la debilidad. Las precauciones en monocorat, que son las presentaciones de 20 y 40 miligramos, puede ocasionar edema periférico, casos aislados de bradicardia. En cuanto a las precauciones en monocard depot, que son los miligramos más altos, podemos tener cardiopatía hipertrófica, pericarditis obstructiva, trastornos osteostáticos de la regulación circulatoria. En cuanto a la sobredosis, puede provocar vasodilatación y ocasionar una bradicardia severa, así como isquemia cerebral, entre otras. Nuestros dos últimos fármacos hablan del nitrito de amilo y de la nitroglicerina. Ambos medicamentos son muy parecidos. Estos fármacos son utilizados en el ataque de angina aguda o crónica. Son ámpulas de nitrito de nitroprusiato de sodio de 50 miligramos con un diluyente de destroza del 5% con 2 mililitros. Y la nitroglicerina viene en una ámpula de 1 miligramo. Fármaco de amplia absorción utilizado en algunos casos para infartos al miocardio, siendo también un medicamento de precarga y poscarga. Fármaco de rápida absorción, tracto gastrointestinal de biotransformación en hígado. Fármaco vasodilatador crónico y venoso, reductor de la resistencia vascular pulmonar, reductor de la precarga cardíaca y el consumo de oxígeno miocárdico, reductor de la presión arterial, relajación de músculos lisos vascular. En cuanto a las reacciones adversas, tenemos los dolores de cabeza, hipotensión, mareo, aumento de la frecuencia cardíaca. Y nuestro proceso de enfermería, en cuanto a estos 4 fármacos, tenemos nuestra evaluación inicial, nuestro diagnóstico de enfermería y los resultados deseados. En cuanto a la evaluación inicial, tenemos que revisar nuestras constantes vitales al administrar el fármaco intravenoso cada 5 a 15 minutos mientras se ajusta la dosis y posteriormente cada hora buscando reacciones adversas. En cuanto al diagnóstico enfermería, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las reacciones adversas, los efectos cardiovasculares adversos, exceso de volumen de líquido, deficiencias relacionadas con el tratamiento. En cuanto a los resultados deseados, recordemos la disminución a la misma lesión del paciente, volúmenes de líquido dentro de los límites normales según constantes vitales y la monitorización cardíaca y diuresis. Los bloqueadores de adrenérgicos son atenolol, carbidol, propanolol, nadolol y metoprolol. Medicamentos indicados en la presión arterial, así como en infartos a miocardio, en cuanto a enfermedades vasculares o diabéticos. Los contraindicados son atenolol y metoprolol. La contraindicación terapéutica en insuficiencia cardíaca son propanolol. La combinación de AINES, tenemos la disminución de efectos hipotensor en el fármaco atenolol en cuanto a la disminución del efecto hipertensivo. Y los que tienen indicaciones con vigilancia médica son propanolol y metoprolol. Los angionistas de calcio son desilato de amlodipino, diltracem, nicardipino, nifedipino y verapamilo. Los medicamentos indicados para presión arterial, infarto miocardio y enfermedades vasculares. En los que no son recomendados son insuficiencia cardíaca y combinan con los AINES. Inhibidores de las enzimas convertidas en angiotensinas son benazepril, captopril, clorhidrato de quinapril, el alaprilato, fosfilopil sódico. Medicamentos indicados a la presión arterial,
En infarto a miocardio todos son indicados excepto el clorhidrato de quinapril y besanapril. En enfermedades vasculares o diabéticos, los contraindicados son el clorhidrato de quinapril, el alapril y el alaprilato. En insuficiencia cardíaca, el no indicado es el benazapril y el que tiene contraindicación es el clorhidrato de quinapril. Su combinación con diuréticos o glucósido cardíaco. La combinación de AINES no es recomendada en besanapril y fosinopril sódico. En las demás son reducciones de efectos de medicamento. Antagonista de los receptores de angiotensina 2 son candesartán, eprosartán, irbesartán, losartán, omesartán, telmisartán y vasartán. En cuanto a las enfermedades vasculares o diabéticas, los antagonistas de los receptores angiotensina 2, todos están indicados excepto la telmisartán. En insuficiencia cardíaca, el único que no es aceptado es el temisartán. Medicamentos indicados para la presión arterial, así como el infarto en miocardio. No es recomendable la candesartán y valsartán solo posinfarto de miocardio. En las contraindicaciones AINES, eprosartán no es indicado. Irbesartán puede reducir el efecto del medicamento. En losartán no es indicado. Olmesartán, riesgo de insuficiencia renal. Tesartán puede reducir el efecto del medicamento. Y valsartán efectúa un efecto